Pues ya está grabando. Ok. Hola, buenos días a todos, señores. Disculpen la tardanza por estos problemas que tuvimos. Buenos días. El día de hoy tenemos la presencia del arqueólogo Gabriel Maldonado Alba. Él es egresado de la Escuela de Antropología e Historia. Tiene una amplia experiencia trabajando en Teotihuacán. Se ha especializado básicamente en trabajar este sitio, uno de los más importantes de este país. Y en esta ocasión nos trae una plática muy interesante sobre las pinturas murales, o la pintura mural de un sitio en particular que es Tepatitla, y que nos da una idea muy particular de la importancia que va a tener Teotihuacán dentro de lo que es la plástica mesoamericana. Bueno, sin más, los voy a dejar con Gabriel, que disfruten su plática y disculpen la tardanza. Adelante, Gabriel, son todos tuyos. ¿Cómo le vas dando? ¿Cómo se avanza? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tal cual? ¿Te vas avanzando? Sí, espérame, ahora nada más déjame. Aquí está. Está bien. Espérame. Listo, nada más le vas dando clic. Okay. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primeramente, bueno, pues un saludo. Un saludo a todos los profesores, maestros en su día. Bueno, les aclaro, yo no soy maestro, no soy profesor. Solamente soy colega de Ricardo, arqueólogo, y como bien decía él, pues ya llevo 22 años trabajando en la zona arqueológica de Teotihuacán. De ahí el interés por el estudio de sus materiales en particular. En este caso, pues les hablaré yo de la pintura mural teotihuacana. ¿Ya todos pueden ver la pantalla ahorita? Sí. Sí, ok. Sí. Nada más les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos para que no se vicie la plática, por favor. Le doy clic. Sí. Okay. Bien, ok. Bueno, como ustedes sabrán, en Teotihuacán, pues cuando uno trabaja estos sitios, tenemos muchos materiales a escoger, muchas materias, digamos nosotros. Puede uno especializarse en la cuestión lítica, en la cuestión de la concha marina. Puede uno especializarse en este caso en pintura mural, en algunos diferentes. Bueno, la pintura mural es muy extensa en todo Mesoamérica, podríamos decir nosotros, y pues especialmente el revestimiento de los muros es lo que nos lleva a estudiar la expresión que ellos tienen. En este caso, la pintura mural que vamos a checar nosotros es de un lugar muy específico. Este lugar, bueno, ya ahorita lo ubicaremos en el tiempo y en el espacio. Pues nos sirve para analizar toda la vida cotidiana. Muchos años atrás se empezó la exploración, se empezó el estudio de todo esto en la zona arqueológica, en todo este lugar. Y pues en la actualidad se utiliza un poquito más lo que son las técnicas un poco más avanzadas para poder analizar todo esto que tenemos nosotros, ¿ok? Bueno, el caso que estamos estudiando nosotros lo tenemos en la zona arqueológica de Tepantitla. Los que conocen el sitio físicamente, que yo creo que son la mayoría, si no es que todos, pues lo tenemos así, de esta manera. Nosotros entramos, generalmente, aquí donde va el cursor, entramos para llegar al acceso principal, que sería el lugar del templo de Quetzalcóatl, caminando de sur a norte, sobre la vía de los muertos,
llegaríamos en la parte trasera de la pirámide del Sol, y justamente detrás, aquí está el estacionamiento número 4, justamente detrás está ubicado lo que sería Tepantitla. ¿Ok? Entonces Tepantitla es al nororiente de la antigua ciudad, justamente, y su importancia es la perfecta conservación de estos murales. Podría atreverme a decir que está un poco más del 50%. Es posible que sea legible, que se pueda leer. Ya en alguna ocasión, algunos de ustedes ya lo han visitado junto con Ricardo, junto conmigo, y pues creo que en un futuro no muy lejano volveremos a hacerlo. Ya hoy día está retornando la nueva normalidad al país, aquí en Teotihuacán, Estado de México. Ya estamos en semáforo amarillo, entonces poco a poco se va recuperando esta normalidad. Entonces esperamos que ya pronto podamos hacer una visita física y ya podamos ver directamente este tipo de murales, de frescos. ¿Okay? Los que han llegado, los que se ubican, pues exactamente, el mapa más conocido, hacia el norte, la pirámide de la Luna, y justamente aquí está ubicado. Aquí está ese letrero que nos da la bienvenida a el sitio arqueológico. Tendremos que, normalmente se sale del sitio arqueológico. Como ustedes bien saben, pues el sitio arqueológico es un sitio delimitado con una cerca, una malla ciclónica, que comprende al interior aproximadamente unos 8 kilómetros cuadrados, perdón, 8 kilómetros cuadrados. Engloba la Ciudadela, Calzada de los Muertos, Pirámide del Sol, Pirámide de la Luna, y finalmente tendríamos que salir por el estacionamiento número 4, fuera del polígono, fuera de la ubicación de la zona, para llegar al complejo aledaño. Entonces, aquí es donde está ubicada esta parte. Bueno, los antecedentes, ya entrando un poco en materia del sitio. Las primeras exploraciones las lleva a cabo el arqueólogo Alfonso Caso. Yo me imagino que todos ustedes conocen a Alfonso Caso. Alfonso Caso es el connotado arqueólogo que descubre la tumba 7 de Monte Albán, allá en 1939. Entonces, eso le da gran fama, le da gran prestigio. Bueno, aparte de que Alfonso Caso era el hermano del entonces director de la SEP. Entonces, pues, de esa manera, pues tiene un poco más de visión, un poco más de manera de poder él llevar a cabo todos estos trabajos. Pues se le encomienda justamente la exploración de este sitio, que para ese momento estaba inexplorado. Entonces, en 1942 explora el sitio, y pues por la gran conservación que tiene, la conservación de la pintura mural, pues gracias a esto hace una excavación arqueológica muy avanzada para el momento, y pues ya logra descubrir los murales, separa los murales que están, la mayoría de ellos están en el piso, están caídos, porque pues con el paso del tiempo, ustedes recordarán que la ciudad arqueológica, que Teotihuacán, fue abandonada alrededor del año 650 al 700 después de Cristo. Y bueno, la teoría principal que manejamos para que haya sido abandonada, pues es una guerra civil, después de una falta de recursos en todo el valle, y eso conlleva a que haya habido una revuelta, y dentro de esa revuelta hay grandes incendios, hay incendios masivos. Eso lo logra encontrar el propio Alfonso Caso, porque encuentra huellas de fuego, o huellas de los techos hechos de madera, de pino, carbonizados sobre el piso, y parte de los muros de igual manera carbonizados después de este evento del incendio. Él se apoyó en el momento con el arqueólogo español Pedro Armillas, y con su ayudante, que en aquel momento fue Agustín Villagra. Posteriormente en esta conferencia hablaremos un poco más del señor Agustín Villagra, por las publicaciones o por las investigaciones que hizo
con respecto a la pintura mural en general en todo el sitio arqueológico. Acuérdense que el sitio arqueológico comprende una extensión de aproximadamente unos 22 kilómetros cuadrados y pues eso conlleva que haya muchos vestigios por varios sitios y pues sobre todo para que haya lugares que conservan todavía su propia pintura mural. ¿Ok? Bueno, la siguiente. Aquí tenemos una tabla cronológica de lo que tenemos para el sitio o para los sitios que fueron pintados. Este estilo pictográfico, este estilo de los frescos que vemos, lo tenemos fechado más o menos ya para el 450 hasta la decadencia o hasta la caída de Teotihuacán, lo que les decía en el momento de la guerra civil que pensamos nosotros. En este periodo ya tenemos en Atetelco los patios pintados, Tetitla y Zacuala, eso ubicado muy al poniente de la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿cómo va evolucionando? De abajo hacia arriba, cómo se va construyendo la ciudad, la parte de Ostoyohualco, la fase Patlachique, el desarrollo de la pirámide del Sol, pirámide de la Luna, la traza norte-sur de lo que sería la calzada de los muertos. Se comienza con la ciudadela y los edificios superpuestos que están a un costado del río San Juan hacia la parte noreste del río San Juan. Posteriormente, ya para el 250 al 450, conjunto Plaza Oeste, los caracoles emplumados, que los ubican porque están debajo del templo de Quetzalpapalotl, mural del Puma, todo esto, y finalmente ya el diseño arquitectónico lo tenemos tanto para Tetitla, Tetelco, Zacuala, Tetitla, todo esto lo tenemos nosotros ya para la última fase de la ciudad antigua de Teotihuacán. ¿Okay? Aquí tenemos una representación general de lo que sería justamente las actividades que se llevan a cabo, que es lo que nos toca en este momento poder desglosar para poder dar las diferentes apreciaciones de lo que se refiere a este mural. Podemos ver corrientes de agua y sobre todo lo sabemos pues por el color que todavía se conserva. Les digo, la importancia del sitio es por la conservación, el perfecto estado de conservación del sitio. El color azul todavía es muy visible, que desafortunadamente el color azul y el amarillo son de los que más se borran con el tiempo, pero pues aquí podemos ver todavía parte de este colorante, la gente inclusive con la piel en un color amarillo, todavía se alcanza a conservar todo esto. Entonces es una vista general, tenemos plantas acuáticas, tenemos diferentes, mucho representación de las mariposas, tenemos personajes haciendo diferentes actividades y pues escasos fragmentos que se perdieron con el paso del tiempo. Ya han tenido varias restauraciones, obviamente el profesor Alfonso Caso en su momento hizo una restauración, la más reciente que yo me recuerdo es la restauración que hizo el profesor Jorge Angulo para poder darle una limpieza, quitarle lo que sería los hongos, la humedad que llevaba aquí. Entonces es una restauración muy reciente a nivel arqueológico y a nivel preservación de la pintura. Entonces aquí tenemos la vista general de este sitio. Ok. Para el tipo de pintura, ustedes saben, hay muchos sitios donde se conserva la pintura. Pues de los más famosos fuera de aquí, pues podría ser la ciudad de Cacaxtla, podríamos estar hablando nosotros de Bonampak, que ese es un caso aparte. Bonampak, allá a 160 kilómetros de la ciudad de Palenque, en el estado de Chiapas. Sorprendente cómo ese estado de conservación de la pintura también allá se pudo lograr.
En este caso, pues aquí vamos a hablar de un estilo pictórico que es un estilo muy local. Inclusive dentro de esos estilos nos están hablando justamente una expresión plástica dentro de la sociedad que se está viviendo, que lo está llevando a cabo. En ciertos momentos nosotros hasta podemos distinguir lo que sería la mano del propio pintor llamado Tlacuilo. Tlacuilo, que es el que lleva a cabo los trazos, los rellenos de los colores y pues las figuras, toda esta expresión plástica que tenemos nosotros. Como les decía en un principio, bueno, el estilo se fue modificando con respecto a las diferentes fases, primero en el tiempo y después pues las fases, las formas estilísticas en el espacio, básicamente representando una propaganda, si quieren ustedes verlo de esta manera, un mensaje político y religioso, porque básicamente lo que logramos conservar, lo que logramos ver de la ciudad nosotros, es pues, representaciones de los dioses, representaciones religiosas que tenemos nosotros de la ciudad y pues eso también conlleva a mensajes políticos y sociales de cada una de las sociedades, ¿sí? Eso, si quieren un ejemplo reciente, pues lo podemos ver nosotros a mediados de siglo, la propaganda que se hacía, los grupos nazis que inundaban la ciudad o inundaban a los grupos conquistados con esa propia política del nacionalsocialismo. En la actualidad, bueno, tomándolo un poco en forma coloquial, pues podemos ver como el día de hoy nuestras calles están inundadas de propaganda política de color azul, de color amarillo, color naranja, eh, color rojo teotihuacano, que es el color del partido en el poder. Pues bueno, sin entrar mucho en política, pues es la propaganda que se va haciendo. Entonces, en este caso, en las ciudades antiguas, Bonampak, Yaxchilán, Cacaxtla, fueron quedado plasmadas en los murales, que es lo que tenemos nosotros aquí. ¿Ok? Tal vez la gente, si no ha ubicado todavía el sitio, lo pueden ubicar más por esta representación. Inclusive me acuerdo cuando me toca viajar hacia el sureste, hacia Palenque, hacia San Cristóbal de las Casas, es muy conocida esta figura que si ustedes han visto las representaciones de la artesanía local en estos sitios, está muy representada por esta figura, que se piensa en un principio que es un dentista. Aquí está el médico, el dentista, y aquí está el personaje que le está doliendo la muela y pues están tratando de extraerle algún diente o alguna muela. De esta manera ahorita le están dando como una especie de hierba, una hoja, probablemente para dormirle las encías y que no tenga tanto el dolor. Pues cuando se descubre todo esto, eh, ocurre la idea de un médico dentista también, Samuel Fastlich, que pensando en esta idea copia el diseño y le encarga al maestro Miguel Covarrubias, el artista plástico Miguel Covarrubias, que la reprodujera tal cual la estaba observando, que es lo que vemos aquí, y de esa manera diseñara un logo. Entonces ese logo se diseña para la Asociación Dental Mexicana y aparece en su revista, ya para ese momento, con un artículo que escribe el mismo doctor Samuel Fastlich, nombrado La odontología en el México prehispánico. Pues podemos ver esta combinación de la representación del dentista, pero teotihuacano. Ojo, no es dentista maya, ¿eh? Los que han ido por aquellos rumbos y se los quieren vender como el dentista maya. Inclusive yo un día le pregunté a un artesano local allá en Palenque, de una manera, en forma de broma, y digo, oye, está bien interesante, ¿y cómo saben dónde está? Dice, está aquí en una tumba aquí adentro en Palenque.
y me dice, si quiere un día se viene en la noche y nosotros lo acompañamos para que podamos entrar. Ahí ellos nos permiten ver la representación. Ah, bueno, cuando regresé como a los 2 meses de viaje, le llevé la fotografía y la ubicación y me dice, entonces ha de ser otra porque aquí tenemos una exactamente igual. Bueno, es el dentista teotihuacano, aquí tiene la representación médica y tiene una representación de la serpiente emplumada, que si ustedes conocen el símbolo de los paramédicos, el símbolo médico que tiene, pues es prácticamente muy parecido o muy similar a este que vemos aquí. Entonces ya, para que ustedes se ubiquen más o menos, ahora sí, dónde es nuestro lugar de estudio que tenemos en el momento. ¿Ok? Bueno, pasamos a la siguiente. Perdón. Perdón. Aquí tenemos una vista general, el muro suroriente. Normalmente llega uno donde estaba el letrero que les mostré en un principio. Accede uno al sitio arqueológico, cruza uno un patio aproximadamente de unos 10 por 10 metros, el cual fue excavado con pozos de sondeo en cada uno de las esquinas de este lugar. Y entra uno donde hay un zaguán metálico de color gris. Inmediatamente cuando entra uno, lo primero que va a ver va a ser esta forma. Si se dan cuenta, o bueno, aquí donde estoy poniendo el cursor, justamente aquí debajo de lo que debería de ser el talud, es donde está la mejor conservación, la mayor representación del mural. Aquí tenemos esta parte como un recuadro, que en arquitectura antigua nosotros le llamamos lo que sería el tablero. La parte baja es el talud, esta parte sería el tablero, y si se dan cuenta hay pequeños manchones que tenemos aquí de la pintura, ¿sí? Ahorita vamos a ahondar un poquito en eso. Entonces el nivel era, digamos, 1,20 m del piso hacia la parte superior. Esta parte donde comienza el talud es lo que sería el mejor estado de conservación. ¿Qué significa? Que estos 2 metros, desde este nivel hacia acá, estos 2 metros del muro se vinieron abajo, después del colapso de la ciudad, después del incendio, se vinieron abajo y pues cayeron. Nosotros los arqueólogos tenemos una técnica que utilizamos mucho que se llama anastilosis, ¿sí? Esa técnica de anastilosis nos sirve para reconstruir lo que serían los procesos de manera inversa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes, el ejemplo que le digo sobre todo a los niños de escuela cuando preguntan, ¿cómo es eso de la anastilosis? Bueno, entonces imagínense ustedes, por ejemplo, que tenemos un techo con los muros. Entonces, pues el techo se colapsó, se vino hacia abajo y pues cayó. Después del techo, cayó el muro, la parte de arriba, y lo aplastó. Entonces nosotros tenemos que reconstruirlo de manera inversa. El ejemplo que les digo es, por ejemplo, cuando ustedes entran a la imagen de una película. Entra alguien está por aventarse un clavado en una alberca. Está en el trampolín. Entonces lo primero que hace, pues levanta las manos, se prepara en el trampolín, se arroja hacia el agua, entra en el agua y pues toda el agua se esparce y él ya entra o ya se clava dentro del agua. Si nosotros lo pusiéramos en cámara inversa, como en el cine o como en cualquier otra película, pues veríamos lo inverso, ¿no? Lo primero que va a salir van a ser sus pies hacia arriba, el agua en vez de expandirse se contrae, salen sus pies, sale el cuerpo, el torso y llega de manera mágica hacia el trampolín. Estando en el trampolín, baja los brazos y de esa manera hacemos la interpretación inversa de lo que está ocurriendo. Eso es la anastilosis. Entonces, pues aquí de la misma manera, cuando el profesor Alfonso Caso exploró todo esto, estos fragmentos que tenemos aquí, todos estos fragmentos estaban obviamente en el piso y estaban mezclados con el suelo, con el cascajo, el suelo, los fragmentos de muro que se cayeron. Entonces lo que hace el profesor Alfonso Caso, después con la ayuda del profesor Villagra, pues los separan, los van colocando en el sitio que debería de llevar. Es casi como la reconstrucción de un rompecabezas. Entonces ellos saben que debería de estar justamente
en estos sitios, pues ya al estar en el sitio, pues se reconstruye, se le vuelve a rellenar esta forma sólida en color blanco para pues que se pueda sostener, y ya de esta manera nos damos una idea cómo sería en el momento antes del abandono del sitio que tenemos aquí. ¿Ok? Si recuerdan, bueno, la diapositiva anterior, la parte del talud hacia abajo, pues es lo mejor conservado y es donde se logra conservar o donde se logra ver esto. Esto le llamamos la representación del cerro de los mantenimientos. Si se dan cuenta, es un cerro de agua. Ustedes saben que en la época antigua, las culturas antiguas, principalmente lo más cercano que tenemos nosotros, que son los aztecas, los mexicas, pues tienen un culto muy extendido hacia Tlaloc. Obviamente los aztecas, al ser una cultura ecléctica que toma puntos de las demás culturas, pues obviamente toma puntos de parte de los teotihuacanos. Entonces ellos tienen esta idea del cerro de los mantenimientos, que no es otra cosa más que el lugar donde mora Tlaloc, donde vive Tlaloc, de ahí el color azul, ¿sí? Entonces Tlaloc es el que vive dentro de los cerros, por eso cuando llegan los españoles en la época colonial, o en la época de conquista, pues ellos suben a los cerros y suplen el culto a Tlaloc con una cruz católica en la parte superior, con una cruz católica, y pues ya de esta manera lo están sustituyendo. Entonces, este cerro de los mantenimientos, representado aquí en Tepantitla, lo tenemos muy bien marcado. De ahí que el profesor Alfonso Caso le diera el nombre al lugar como el lugar de Tlaloc o el paraíso de Tlaloc, el Tlalocan. Tlalocan literalmente significaría el lugar de Tlaloc. Entonces, por estas representaciones, pues sería el lugar de donde mora o donde vive Tlaloc, ¿sí? Nosotros ahora sabemos que cuando vamos de excursión o vamos cerca de un cerro, pues invariablemente cerca del cerro vamos a encontrar un riachuelo, un venero, un ojo de agua. Cuando la lluvia cae, pues cae sobre el cerro y el agua se va filtrando por las grietas, por los lugares que tenemos en medio de los cerros, se filtra hacia el interior y pues después de una manera Tlaloc nos lo ofrece o la montaña nos lo ofrece de esta manera. Aquí tenemos una representación del simbolismo del agua, todo lo que tenemos nosotros de lo que significa o lo que se ha visto en las diferentes representaciones, ¿sí? Tenemos cómo se ve el cerro, cómo se asocia con diferentes elementos, como la tierra, como el aire y pues diferentes simbolismos dentro de la pintura mural, ¿sí? Pues aquí estaría el simbolismo de los colores inclusive que son asociados para este tipo de murales. ¿Ok? Bueno. En la parte ya arriba del talud, lo que les mostraba, se logra conservar todavía, este es un acercamiento, es justamente pues la representación de Tlaloc que tenemos aquí, ¿sí? Lo tenemos representado siempre con sus anteojeras, estamos hablando para la época posclásica, después de la caída de Teotihuacán viene el periodo posclásico, lo estamos viendo representado con sus anteojeras, con sus especies de gogles. A su vez también se representa con unas bigoteras que van justamente enredadas entre las orejas y la nuca del personaje. Aquí está ya la representación, les decía, con la ayuda del profesor Agustín Villagra, es como se sacó una calca, digamos, una calca fiel, esto que estamos viendo a color, en verde, amarillo, colores primarios, azul, rojo, es la parte central que tendríamos de este mural de Tlaloc, con sus anteojeras y su tocado de jade. ¿Okay?
Vamos a hacer la interpretación en los dos sentidos. Los investigadores, la vía o la propuesta de Alfonso Caso como el Tlalocan, pero una segunda propuesta que se hace con la interpretación del lugar como si fuera el juego de pelota, ¿sí? Por algunos simbolismos que se tienen de este evento del juego de pelota. Alfonso Caso de representaciones de algunas plantas acuáticas. Esto ya fue reconstruido, si se dan cuenta ya con el acercamiento, pues nos damos cuenta que ya tiene un pincel, ya tiene una reconstrucción moderna, pero pues siempre respetando los colores. Esto sería como una representación, sería como la raíz, van las raíces hacia el agua, el bulbo de la planta y la flor en el momento de su floración, valga la redundancia. Entonces, representaciones de lirios, gracias a eso, y los colores, el cerro de los mantenimientos, la presentación de Tlaloc, pues es la propuesta del Tlalocan que tenemos. Aunque también hay otras plantas, aquí tenemos la representación por el color, inclusive tenemos las tunas, el nombre es Opuntia sp o el nopal tunero. Ahora que he trabajado tanto en este sitio de Teotihuacán, he conocido de manera etnográfica con la gente que se dedica a esta actividad, pues que el nopal, puede haber un nopal para Xoconostle, puede haber un nopal exclusivamente para que dé más nopales, y hay una tercera especie que es el nopal con tuna, que en este caso es el que vemos aquí, el Opuntia sp. Y tenemos la representación de esta flor de 4 pétalos, igual enraizada, con lo que conocemos como la datura inoxia, que conoceremos nosotros, vulgarmente como el famoso toloache, ¿sí? Que hace años todavía coloquialmente mi abuela, mi madre decía, es que está enamorado, no está enamorado, está toloachado, decía. Les daban a comer el toloache. Pues esta planta es muy antigua también, y pues la tenemos también en las representaciones sobre la cenefa con el color azul que representa las corrientes de agua. Entonces hay muchas representaciones de plantas, pero básicamente plantas acuáticas. Esta sería planta de un clima semidesértico. Bueno, la segunda propuesta que tenemos de que tiene que ver con el juego de pelota se basa en estas dos tesis. La tesis de 1991 de la doctora, o actualmente doctora Teresa Uriarte, que tiene por nombre La pintura de Tepantitla en Teotihuacán. Una nueva lectura, esa nueva lectura tiene que ver justamente con la representación del juego de pelota dentro del sitio. Hay otra tesis que tenemos aquí de María de los Ángeles, que también es para el año 2013, retoma mucho de lo que la tesis, la doctora Uriarte había representado, y pues también retoma parte de lo de el doctor Alfonso Caso para el estudio que hace en ese momento. ¿Okay? Ahí si les interesan las tesis, bueno, las tenemos físicamente en PDF. No es tan cansado leerlas, pero bueno, es algo muy especializado. En este caso, lo que podrían leer, si les interesa más de pintura mural, la bibliografía, son los 2 tomos que se tienen de pintura mural teotihuacana, que son de una serie de diferentes lugares con pintura mural. Yo creo que son fáciles de conseguir, inclusive en el Sambors los vendían todavía hace algunos años. Y bueno, no son tan caros, son 2 tomos. Los de Teotihuacán se podrían conseguir todavía en algún momento. Pero estos 2, bueno, ya son un poco más especializados, y pues los estudios de Alfonso Caso son los que tenemos también a la mano. Bueno. Según la Teresa, la doctora Uriarte, apoya en un principio la representación de Alfonso Caso por la asociación con manantiales, el elemento agua líquido, fertilidad, y las plantas que ya les mostraba, los arroyos y las mariposas.
aunque describe en la otra tesis la nueva interpretación como el juego de pelota de manera ritual. Es lo que representa el mural que está hacia el oriente de las habitaciones o del espacio del recinto que tenemos en Matón. Aquí vemos un personaje sentado en cuclillas que probablemente esté golpeando o esté tomando la pelota para ponerla en juego. Hay mucho simbolismo que tiene que ver con el juego de pelota. Como antecedente, podríamos hablar de que en Teotihuacán no hay un juego de pelota como lo conocemos, con esta representación de la cancha como una I latina, o como llaman los extranjeros, una doble T. Esta forma de dos cabeceras y un pasillo al centro, donde en el centro del pasillo estarían ubicados los aros para que por ahí pasara la pelota y fuera un tanto a favor del equipo que lo anotara. En Teotihuacán tenemos nosotros la teoría de que se jugó a la pelota del año 1 al 200 después de Cristo. Después desaparece el juego de pelota totalmente de Teotihuacán. Ya no hay juego de pelota más que en ciertos espacios, pero son espacios abiertos, porque los marcadores de juego de pelota son marcadores móviles. Una representación de ello es el marcador que le llamamos nosotros el marcador de la Ventilla. Se encontró frente a la puerta número 1 de la zona arqueológica. Ahí está la Ventilla. Es un sitio que no se ha abierto al público todavía. Ya se han hecho varios intentos, todavía no se abre. Entonces ahí se encontró un marcador hecho de piedra, que es una especie de base con un orificio en la parte central, donde se ensamblaba un poste y sobre ese poste se colocaba ya lo que sería propiamente el aro. Entonces, al ser móvil o al poderse desensamblar o ensamblar en su momento, se podía mover a diferentes puntos. Entonces, de ahí se piensa que no hay una cancha tal como la forma de la I latina que tenemos o conocemos en la época posclásica. Entonces, de esa manera se podía desplazar hacia diferentes plazas, diferentes lugares. Inclusive por ahí Sergio Gómez, quien está explorando ahorita la parte baja de Tlalocan, debajo de la ciudadela del templo de la serpiente emplumada. Por ahí también hizo unos estudios en la plaza de la ciudadela, proponiendo que pudo haberse jugado ahí también en cierto momento. Pudo haberse jugado frente a la pirámide del Sol o frente a la pirámide de la Luna, en estos espacios abiertos, trasladando los marcadores a el sitio en el momento del evento, del juego de pelota. También los jugadores tienen representación del mashtlat, que lo que vulgarmente llamamos nosotros el taparrabo, y en algunos momentos también tienen la representación de lo que llamamos un yugo. Ese yugo sería como un cinturón que se anuda en la cintura, y ese sobre todo es muy representado en la costa del Golfo. Pues probablemente de la costa del Golfo lo trajeron hacia Teotihuacán y pues ya se fue utilizando ya posteriormente para el juego de pelota. Aquí está otra representación, otro fragmento, donde probablemente estos son los jugadores que están en el momento de golpear la pelota o en el momento de regresársela al oponente, o están buscando la manera de introducirla dentro del aro que tenemos aquí. Aquí, si han visto ustedes ese juego, también ya en el Museo de Antropología, cuando sale uno de la sala posclásica para entrar a la sala azteca, hay unas pantallas donde nos los proyectan ahí en una pequeña película, en un pequeño documental, lo que llamamos como ulama.
que algunos le llaman el juego de la muerte, o lo que llamaríamos en la zona maya el Poctapoc. Poctapoc, en la zona maya, en idioma maya, o el Ulama en la parte central. Entonces, cuando alguien va a golpear la pelota, hay veces que tiene que inclusive inclinarse al ras del piso, pues con riesgo de rasparse los muslos, las piernas, inclusive los glúteos, para poder golpear la pelota y podérsela regresar al contrincante en el otro momento. O inclusive si está a la altura de la rodilla, pues lo que puede suceder es que la pelota sea golpeada con la rodilla. Acuérdense de las reglas, la pelota solamente podía ser golpeada con la rodilla, con la cadera, con el codo, con el propio codo o con el antebrazo, ¿sí? Y normalmente sabemos que esa pelota tenía un peso de 3 kilogramos y estaba hecho de hule macizo, ¿sí? De ahí el nombre de ulama, porque la pelota está hecha de hule, ¿sí? Entonces esas eran las reglas que se tenían con respecto a el juego de pelota, ¿sí? Lo que nos decía la doctora Uriarte, los mejores conservados, y de esto se sabe que tenemos 3 diferentes tipos de juego. Aquí se alcanza a ver la apreciación del juego con un bastón. De manera etnográfica, todavía este juego de pelota se sigue jugando por los grupos rarámuris, los grupos que tenemos en Chihuahua, inclusive hay una pequeña parte de Michoacán, donde se le llama actualmente el juego de pelota incendiado. ¿Qué significa esto? Pues que ellos la bola la hacen de hule y después la envuelven en una especie de venda, la bañan con aceite quemado o con gasolina, le prenden fuego y la van golpeando con los bastones. Aquí vemos cómo en la mano tienen como los bastones para irla golpeando. Es una especie de hockey, una especie de hockey donde van golpeando la pelota y la van trasladando de un punto hacia el otro. Entonces, de manera etnográfica todavía subsiste o persiste este juego de pelota en la parte de Chihuahua y en algunas regiones de Michoacán se logra conservar. Pues el del pie sería algo que mucha gente diría que corresponde a el juego de pelota, el fútbol que practicamos nosotros en la actualidad. Por ahí me acuerdo para el Mundial de Fútbol de Francia 98, en 1997, ahí en la Calzada de los Muertos, donde está el acceso principal para la Ciudadela, se hizo un documental, bueno, en aquel momento era un documental que después se convirtió en una película, que se llama El nacimiento de una pasión, donde el director ahí representa cómo se jugaba a la pelota. Pues él trata de representarlo en la época antigua, en la época posclásica, para los aztecas o la región azteca, pero pues es jugado en la Calzada de los Muertos en Teotihuacán. Entonces se representa el juego de pelota en la época prehispánica y se representa el juego de pelota en la época, digamos, medieval, donde surge el nacimiento de una pasión, donde surge con en Inglaterra esta manera de golpear un cráneo para llevarlo de un extremo del pueblo al otro y de esta manera pues se va convirtiendo posteriormente en una pelota inflable que pues deriva en lo que conocemos como los mundiales de fútbol o el juego del hombre, como le diría, ¿no? Y el más tradicional que conocemos todos nosotros, pues el juego con cadera, que es el famoso Poctapoc para los mayas o el Ulama para la parte central. Estos son los 3 que marca la doctora Uriarte y que pues al menos sí los podemos ver nosotros que persisten hasta nuestros días. Como todos sabemos, bueno, las ideas que tenemos nosotros ya para la época posclásica, para la época ya del decaimiento de Teotihuacán, vuelve a surgir de nueva cuenta. Entonces, resumiendo, del año 1 al 200 se practica en Teotihuacán.
Del 200 al 700 desaparece. Cuando Teotihuacán cae, los grupos en el poder en Teotihuacán se esparcen, pues muchos se van a Monte Albán, que todavía existe Monte Albán en ese momento para el 700, se van hacia Xochicalco, se van hacia diferentes puntos, se van hacia el Tajín, que de hecho el Tajín es el lugar donde se tienen más registrados más juegos de pelota, pero estamos hablando después del 700 después de Cristo, y ya es donde se vuelve a jugar. Todo lo que sabemos de manera etnográfica, de manera oral, es que el mejor jugador, era al final sacrificado, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo una acción, probablemente del sacrificio. Aquí este personaje es sostenido por las 4 extremidades y está emitiendo una vírgula del sonido, que probablemente sea una vírgula que representa un grito, porque está a punto de ser sacrificado. Y bueno, complementando esta forma de etnográfica, nosotros tenemos justamente en la cancha del juego de pelota de Chichén Itzá, fechado para el 940 después de Cristo, el juego de pelota más grande que tenemos, o más largo en su extensión que tenemos, 130 metros de longitud, de un extremo de cabecera al otro. Justamente en la parte central del juego de pelota tenemos tallado en bajo relieve la representación de un personaje que está siendo decapitado. Ese personaje está siendo decapitado y a su vez le están brotando 7 borbollones de sangre, de los cuales 4 de ellos son serpientes, son borbollones de sangre que se convierten en serpientes, y 3 de ellos son borbollones que se representan como flores. Entonces es una alegoría esto de las serpientes representadas como la fertilidad de la tierra, la fertilidad del campo, y pues a su vez después de brotar la sangre se fertiliza la tierra y es donde sale justamente las flores, lo que tenemos nosotros ya como la floración. ¿Por qué la serpiente está totalmente ligada con la fertilidad? Porque es el único animal que está en constante contacto con la tierra. Es un reptil, pero él no está, no puede caminar, no puede reptar, no puede estar fuera del contacto con la tierra. Además, los antiguos grupos mesoamericanos veían a la serpiente como la representación viva de la madre tierra, la famosa Tonantzin. ¿Por qué? Porque es el único animal que cambia la piel, se quita la piel vieja que tiene y vuelve a tener una piel nueva. Lo mismo que sucede a nosotros con la madre tierra. De repente vemos que en un lugar pues está el pasto, es de color amarillo, perdió la clorofila, o las plantas no han crecido, las flores no han crecido. Cuando comienza la época de lluvia, empieza a fertilizarse de nueva cuenta lo que sería la tierra, la madre tierra, empiezan a salir las flores, empieza de nuevo la floración, y el tono amarillento se toma en color verde de lo que sería la piel de la madre tierra. Entonces por eso ellos pensaban que la serpiente era la representación viva, por este cambio de piel que se tiene en cada momento en cada temporada que comienza la época de lluvias. Por eso está ligado justamente con la fertilidad de la madre tierra. Bueno, aquí tenemos de nueva cuenta la iconografía del juego de pelota. Aquí tenemos nuevamente los bastones en la mano, pero esto es lo que representaría justamente como el marcador, probablemente lo que les decía. Hay una especie de poste, desafortunadamente ya se perdió esto, esta base circular, coloquialmente, si me permiten la palabra, podría decir como una especie de dona, una dona aproximadamente de unos 2 metros de diámetro, con un orificio central. En el orificio central se introduciría un poste, se ensambla un poste aquí, y después en la parte superior ya estaría el marcador, que es lo que se encontró físicamente
ya en lo que sería la Ventilla B, en las exploraciones de 1964, junto con el profesor Piñachán. Lo encuentran y está ahí en el Museo de Antropología, en la sala teotihuacana, justamente frente a la fachada del templo de Quetzalcóatl. Está el monolito que conocemos como la Chalchitlicue, y justamente a 2 metros hacia la izquierda está lo que es el marcador de el juego de pelota, que es el que estamos viendo aquí. Entonces, en lo que se apoya la doctora Uriarte, previo con las acciones, las actividades del juego de pelota, escuchadas a nivel etnográfico, y pues con esta iconografía que tenemos nosotros. Ya un poco para cerrar, fuera de las dos tesis que tenemos de lo que sería el Tlalocan, la representación del lugar de Tlaloc, y lo que tendríamos nosotros del juego de pelota, que concluye la doctora Uriarte, con este simbolismo. Ya, si traspasamos este cuarto, después del pórtico, vamos a encontrar ya otro mural, que solamente se ha hecho una interpretación física de lo que tenemos. En el cuarto adjunto hay 6 personajes que van en procesión, va uno detrás del otro, y estos personajes nosotros los llamaríamos como sacerdotes sembradores, ¿sí? Así le llamamos, la Cámara de los Sacerdotes Sembradores. Todavía están en muy buen estado de conservación. Igual se hizo la reconstrucción, la anastilosis del sitio. Está techado, no se daña con las inclemencias del tiempo. Y lo que alcanzamos a notar nosotros es que lleva en su mano derecha, lleva aquí una bolsa de copal, que es la representación de los sacerdotes. En la mano izquierda tenemos la representación de que está dejando caer algo hacia el piso, seguramente son algunas semillas. Aquí tenemos al final del chorro de agua con las semillas, tenemos lo que sería la floración o ya la fertilización de la tierra, y tenemos estas vírgulas de sonido también hacia la parte superior. Lo más importante es que tenemos este yelmo o este tocado con plumas, pero con la representación de un lagarto, de un reptil, probablemente de un cipacli. Si ustedes recuerdan, la teoría más, una de las teorías más recientes con respecto al calendario es que comienza en el día cipacli, ¿sí? Entonces el día cipacli lo vemos aquí, el día pez lagarto, tenemos el ojo del reptil, toda esta forma, el ojo del reptil, tenemos la parte de la boca hacia arriba, y tenemos los colmillos o los dientes. Entonces, toda esta es la representación. Entonces, el primer día del calendario, pues comienza, digamos, como el ciclo, el nuevo ciclo. Entonces, probablemente es lo que está representando el inicio de un nuevo ciclo con la siembra de las semillas y, pues, posteriormente, pues, ya el inicio de la floración para el momento. Ya cuando tengamos la oportunidad de ir físicamente a visitar estos sitios, pues ya nosotros podremos ver más a detalle los colores. Desafortunadamente ahorita, como el sitio está cerrado, no encontré una imagen a color, o no pude ir a tomar una fotografía porque nos prohíben el acceso. Entonces solamente conseguí esta, que también es parte de una calca del profesor Villagra que tenemos acá. Pues ya concluyendo, todo esto que tenemos nosotros de la pintura mural, pues era llevado a cabo por los pintores que nosotros conocemos como tlacuilos, ¿sí? Un brevario cultural que les podría mencionar. Muchas de las palabras que tenemos en la actualidad, pues ustedes saben, son palabras que están mezcladas, sobre todo con el idioma náhuatl o el idioma antiguo, el idioma que hablaban los aztecas, los mexicas, y muchos se han mezclado con el español o con el castellano que hablamos nosotros, ¿no? Todo el mundo conoce la palabra panadería. Panadería, pues es un lugar donde hacen pan o donde venden pan. Tortillería es un lugar donde hay tortillas, donde venden tortillas. En el caso, bueno, ferretería, se supone que es donde venden fierros, venden clavos,
venden cuestiones para la construcción. Pero el caso de la palabra tlapalería es una palabra que está mestizada. Esa parte de tlapalería es una combinación de tlapali, que significa pintura, ¿sí? Y lería o lería es el sufijo de los lugares. Panadería al final, tlapalería al final, el lugar donde se vende pintura, es una mezcla. Entonces esto viene de la palabra tlacuilo o de la palabra tlacuili, que sería la pintura o el colorante que se utilizaba. Estamos viendo una representación muy artística de este personaje. Vean cómo tiene su godete, su especie de concha marina, donde él depositaba la pintura, y ya tiene sus pinceles, muy pintado muy al estilo occidental. Seguramente nomás era una rama de árbol con algunos cabellos para poder impregnar el colorante. Y bueno, es la forma que representan artísticamente, y aquí es lo que probablemente sería un tlacuilo en aquel momento, ¿sí? Con diferentes paletas de colores, y pues al momento de hacer la pintura o la representación que tenemos de los códices. Muchos de los códices no se han logrado conservar, pues porque fueron hechos en materiales biodegradables, deleznables. Muchos de ellos fueron hechos pintados en piel de venado, en piel de jaguar, materiales que en su momento se podían conservar, pero pues ya estamos hablando que ya después de 1300 años de haber colapsado la cultura teotihuacana, pues sería prácticamente imposible encontrarlos. Algunos se han encontrado para la época postclásica, pero porque han estado sellados en algunas cajas, piedra en el Templo Mayor o en algunos otros sitios, pero han estado fuera del contacto con la humedad, fuera del contacto con el cambio climático. También se me había pasado decirles que el estado de conservación que tenemos nosotros de estos murales, lo que veíamos del talud, ese 1,20 m desde el piso hasta el inicio del tablero con el talud, se logró conservar gracias a que estuvo cubierto con la misma tierra. El mismo suelo hizo una especie de cápsula. Entonces, al no entrar los rayos solares, al no entrar la humedad, al no entrar el agua, pues se logran conservar. No hay un cambio de la acidez del suelo. Entonces, una vez que se retiran, pues logramos ver los murales, y pues ya hay que darles un tratamiento inmediato para que ya, si estuvieron ocultos aproximadamente por 1300 años, para que ese contacto con la luz solar, con el oxígeno, con la propia humedad no los destruya, entonces se le dé un tratamiento, que fue lo que hizo Alfonso Caso al momento de explorarlos. Y pues posteriormente, lo que les digo, en época muy reciente, fue para después del año 2000, el profesor Jorge Angulo les volvió a dar otro tratamiento. Pues gracias a eso se logra ver el excelente estado de conservación que tenemos de estos sitios. ¿Okay? Bueno, aquí está una representación, ustedes lo pueden ver en la revista de Arqueología Mexicana. En este caso no es Tepantitla donde estamos nosotros, es otro sitio, pero es un ejemplo nada más que tenemos de cómo se conservó. No encontré desafortunadamente uno de Tepantitla. Este es Atetelco, y tenemos nosotros el muro, que estaba hecho de piedra volcánica pegado con cal. En muchas ocasiones tenía adobe también, por eso se destruyó. También el adobe es muy deleznable, muy frágil, pero a lo que voy es que después del muro desnudo se cubre con la cal, y ya posteriormente viene el tlacuilo y ya viene a hacer su labor, ¿sí? Indirectamente podríamos hablar que este recubrimiento que se le da con cal, o el constante revestimiento de los muros, es lo que indirectamente llevó, según Linda Manzanilla, llevó a la decadencia de la ciudad. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Con que
los teotihuacanos, desde el inicio de la civilización, más o menos desde la fase Ostoyohualco, estamos hablando 100 después de Cristo, hasta el 600, por 500 años ellos abusaron de los recursos naturales para poder calcinar, poder quemar la cal. Ellos tuvieron que deforestar todo el valle, o lo fueron deforestando gradualmente para poder tener madera. Esta madera fue utilizada como energéticos, los cuales alimentaban los hornos, las famosas caleras. Estos hornos tenían que estar prendidos día y noche, porque según en palabras de la doctora Linda Manzanilla, tendrían que conservar una temperatura de 800 grados centígrados para poder llegar al grado de romper las moléculas de la cal, que se pudieran convertir en polvo. Posteriormente, ese polvo, hidratarlo y poderlo aplicar sobre los muros o poderlo utilizar como un cementante, el famoso estuco. Entonces les digo, indirectamente, ese tener constante quemando la cal fue lo que originó que ellos deforestaran o ellos acabaran justamente con los bosques alrededor. Eso genera un cambio microclimático. La ciudad antigua de Teotihuacán está dentro de un valle, el valle de Teotihuacán, a 2.250 metros sobre el nivel del mar, pero eso genera que haya un microclima, un cambio microclimático, escasean las lluvias y de esta manera empieza a faltar los recursos naturales, empiezan a faltar los alimentos y empieza a haber un conflicto entre ellos mismos a el grado de que deriva en la guerra civil. Eso es parte de la teoría que tenemos para el decaimiento de Teotihuacán y el posterior abandono en el año 650 al 700. Entonces, este constante decorar los muros, el constante estar cubriéndolos de cal y pintándolos para estas propagandas políticas o religiosas, es lo que lleva a la decadencia de la antigua ciudad de Teotihuacán. ¿Ok? Bueno. Les mencionaba lo del profesor Agustín Villagra. Recientemente se publicó este libro, muy recomendable también, aunque no es de lugar en estudio. Tepantitla tenemos que es de Tetitla y es un muy buen estudio que hizo quien auxilió a Alfonso Caso y a Pedro Armillas para la recolección de los fragmentos, separación de cada uno de ellos de entre los escombros del lugar, y él finalmente se dedica de nueva cuenta a recopilar, a recolectar todos estos fragmentos para darle nueva vida en lo que sería Tetitla, que está al lado contrario, digamos, viendo la pirámide del frente, del sol de frente, estaría en ese punto, estaría en el extremo poniente de la ciudad. Bueno, pues concluyo con esto. Les agradezco su atención y pues estoy en espera de comentarios o de preguntas que tengan al respecto de la presentación que hay. Entonces, si quieren abrir sus micrófonos, no sé si los abrimos nosotros manualmente, y pues esperamos comentarios. ¿Okay? Ok. ¿Algún comentario? Bueno, ya se dieron cuenta de esta nueva modalidad, ¿verdad? Ahora estoy en la casa de Ricardo y bueno, es el que me ayuda con esta tecnología, es demasiado moderna para mí. Pues ya, él directamente aquí me auxilia. Bueno, pues alguien. Buenos días. Alejandro, buenos días. Alejandro, buenos días, sí, buenos días, ¿qué tal? Una pregunta nada más. Sí, a ver, este juego de pelota, ¿qué posibilidades habría? O no sé si han encontrado a lo mejor algún vestigio de un real juego de pelota. O dentro de las excavaciones que han hecho no han encontrado absolutamente nada. ¿En Teotihuacán?
Exactamente. Sí, sí, sí. El mejor indicio es el marcador de juego de pelota. Es lo que Encontraron dijo. en la Ventilla B, el profesor Román Piñachán, y ese lo vemos representado en murales. Eso es digamos, la prueba más fehaciente de que hubo. Tenemos también nosotros la representación de los jugadores, valga la redundancia, de juego de pelota, en el Museo de la Cultura Teotihuacana, ahí en la puerta número 5. Cuando entramos a la segunda sala, ahí se logra ver la representación de un jugador. Este jugador tiene unas protecciones de especies de rodilleras, tiene el mashlat y tiene las poderas. Y además tiene un tocado como un peinado, que es lo que decimos que es el que usaban los jugadores. Obviamente al estar haciendo una actividad física, pues si tienes el cabello largo, pues te cubre los ojos, el propio sudor no te permite. Entonces era como una banda que tendría en la cabeza. Y pues las representaciones iconográficas, estas que estamos mencionando, en Tepantitla. Pero así fehacientemente, lo que tenemos es el marcador de piedra del juego de pelota, de la Ventilla B y el jugador de pelota que está hecho en barro. Es una figura como de 12 centímetros de alto, encontrado por Jesús Torres Peralta, ahí en la parte de San Francisco Mazapa. Entonces serían las pruebas. Con Sergio Gómez exploramos nosotros lo que sería la plaza central de la Ciudadela. Y él está suponiendo que ahí era un lugar donde se llevaba a cabo. Pero al final esa propuesta no fructificó porque era un lugar muy grande y además estaba de una manera elevada. Si tú juegas a la pelota en un lugar elevado, pues corres el riesgo de que pierdas el equilibrio y te caigas hacia un costado, hacia un lado. Claro. Eso al final no fructificó. Era algo muy parecido, con una especie de cabecera de juego de pelota, pero tenía unos peldaños hacia arriba. Entonces finalmente Sergio Gómez rechazó esa idea. Solamente Sí. lo que te estoy mencionando que tenemos. Muchas gracias. Sí, no por nada, sí. ¿Alguien más? Tienen 45 manos levantadas. Ah, caray. Ajá. ¿Sí, alguien más? Sí, buenos días. Sí. Aquí Héctor Gómez. Gracias por la excelente presentación. Gracias, y mi duda gracias. es, ¿cuál sería la ubicación de lo que se llamaba o se llamó la Ciudad Vieja? Ok, la Ciudad Vieja sería Ostoyohualco. Linda Manzanilla, la doctora Linda Manzanilla, sus primeras exploraciones hace 30 años, las comienza a hacer en esa parte. Digamos, si te ubicas a espaldas de la pirámide de la Luna, está justamente a un costado del poblado de San Martín de las Pirámides, rumbo al cerro Gordo. Desde ahí hace 30 años la doctora Linda Manzanilla comenzó con eso, publicó 2 tomos, así se llama, Ostoyohualco, los estudios del sitio. Entonces, ella se basa en que la gente llegó de primera ocasión ahí y después fue siguiendo el cauce de lo que sería la barranca del torrente Piedras Negras, que pasa por en medio del poblado de San Martín de las Pirámides, exactamente por detrás de la pirámide de la Luna. Entonces, ya después de 30 años, ella acaba de dar una conferencia para el Colegio Nacional hace aproximadamente unos 20 días. Yo creo que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de verla o escucharla. Si no, búsquenla. Y ella habla ya muy detalladamente de todos los detalles, valga la redundancia, habla detalladamente de todos los vestigios, de todas las pruebas que ella tiene para decir que es la Ciudad Vieja, y de ahí se fueron desplazando ya para construir en el centro del valle, donde ya está la actualmente ubicada Pirámide del Sol, Pirámide de la Luna y Templo de Quetzalcóatl, junto con la ciudad. Ok, gracias. Ok, por nada. Siguen los problemas técnicos acá. Seguimos con problemas técnicos. Bueno. ¿Alguien más?
Se aceptan Sí, atajos, se aceptan yo felicitaciones. Sí. quisiera comentar algo. ¿Quién eres? Bueno, interesante, muy interesante su ponencia, muchas Pero gracias. ¿cómo te Unas llamas? imágenes verdaderamente hermosas las que nos mostró. No son mías, Quisiera yo afortunadamente. comentar que el gran dibujante Rius, mexicano, se basó en los dibujos prehispánicos para hacer sus tiras cómicas. Esa es una de las cosas que quisiera comentar. La segunda es una pregunta. Cuando usted nos mostró una imagen de uno de estos murales en donde está un personaje jugando con la pelota y otro tirado en el suelo, no el que están sacrificando, sino uno que está tirado en el suelo con los brazos abiertos, tienen diferente color de piel. Quisiera yo saber si jugaban con diferentes grupos de diferentes tonos de piel o si de alguna manera representaba que estaba muerto o algo. Y la última pregunta que quisiera hacerle es que yo he escuchado muchas versiones. Algunas dicen que mataban al mejor jugador, en otras ocasiones me han dicho que es imposible porque eran personas que entrenaban como nuestros futbolistas famosos, ¿no? Personas que entrenaban, que eran famosos, que eran admirados y que mataban a sus esclavos. Y yo quisiera que me dijera cuál es lo que en su opinión es la realidad con respecto al sacrificio de los jugadores. Muchas gracias por una presentación. Sí, bueno, pues en un principio, desafortunadamente las imágenes no son mías. Quisiera yo haber podido asistir personalmente y tomar las gráficas, pero bueno, tuve la oportunidad de conseguir en blanco y negro, tuve la oportunidad de conseguir de otros lugares. En ese libro que les menciono de los 2 tomos de la pintura mural teotihuacana, ahí hay muy buenas tomas, muy buenas gráficas. Pues, desafortunadamente no son mías las que presenté. Con respecto a lo de, se llama pintura corporal, lo que algunos grupos utilizan como pintura facial, se pintan la cara, se ponen diferentes puntitos. Yo creo que los casos más conocidos son los grupos hacia el norte del país. Los huicholes utilizan una pintura de color amarillo que extraen de unas flores, unas plantas, que se llama aurrateme, se llama la pintura, la aurrateme. Se ponen puntitos como pequitas de color amarillo, o después se decoran con círculos el cuerpo. En alguna ocasión yo escuché esa propuesta de que tienen la piel azul, porque ya están muertos, digamos, ya es una carne podrida, ya es una carne de alguien que falleció. Pero al estudiarla me di cuenta que no era posible porque están haciendo actividades físicas. En este caso, pues yo inclino por la posibilidad de que sea pintura corporal, pintura de alguna planta que ellos colocaban, huicholes, o efectivamente de alguna manera se tendrían que distinguir. Obviamente, como en el fútbol soccer en la actualidad, ellos traen su playera que los reconoce. Y pues, en este caso del juego de pelota, había una línea imaginaria divisoria en el centro de la cancha donde estaban los aros. Entonces, los 5 o los 7 contrincantes del lado derecho no pueden pasar la línea imaginaria hacia el lado izquierdo. Pero pues de alguna manera ellos tendrían que representarse jugadores de un lugar, o tendrían que representarse como un específico. Entonces yo le voy más a esa idea de que sería pintura corporal, lo que ellos. Y bueno, esta idea del decapitamiento es una idea muy etnográfica también, son las fuentes etnográficas las que nos hablan de ello. Pero pues ahí está representado fehacientemente, les decía, parte central del juego de pelota de Chichén Itzá.
Ahí está sentado totalmente. Está con su indumentaria, con sus rodilleras, con sus coderas, está poniendo una rodilla en el piso, claramente está representado como lo están decapitando. Entonces, a pesar, siempre nosotros los arqueólogos nos apoyamos en las pruebas tangibles, digamos, lo que está tallado en piedra, en lo que está pintado en un códice, una vasija, en lo que está hecho de cerámica, de barro. Pero también las cuestiones prácticas es lo que nos ayuda, los colegas etnólogos, los etnohistoriadores, pues, vigilar grupos. Entonces, yo estoy de acuerdo con que sí había un decapitamiento, había una muerte ritual de un personaje. De ahí a que haya sido el mejor jugador o haya sido varios contrincantes del equipo, así eso sí no lo podemos saber, pero sí hay un ofrecimiento a la tierra, porque tu sangre, tu vida, que es lo más preciado, lo utilizas para fertilizar la tierra. Entonces, de esa manera, pues lo dejas caer hacia la tierra y se empieza a fertilizar de nueva cuenta. Entonces, yo apoyo esa teoría del decapitamiento del sacrificio ritual. No sé si responde, Luz María, ¿verdad? No sé si responde tu pregunta. Sí, maestro, muchas gracias. No soy maestro, soy solo arqueólogo. Es que nos Gracias. está explicando todo esto, es maestro de facto. Gracias. Gracias y gracias a ustedes. Buenos días, Buenos días. maestro. Sí. Habla Leopoldo Mitre. Leopoldo, ¿qué tal, Leopoldo? Gusto verte. Muchas gracias por su gran conferencia. Pero mi pregunta es, usted mencionó de que hubo una guerra civil. Sí. Y la pregunta es, en una guerra civil se supone que hay un vencedor. El vencedor, ¿por qué no se quedó ahí en Teotihuacán o por qué abandonaron esa ciudad o estado? Ok, bueno. Esa teoría la maneja Linda Manzanilla. Entonces, hay un momento de no es, digamos, al referirme a guerra civil, no estoy hablando de un grupo que los invade. En una guerra civil, normalmente es clase social baja en contra de la clase social alta. En este caso, por número, serían superiores de la clase social baja. No se quedan ahí, no hay un vencedor. El vencedor fue el clima. Condiciones medioambientales fueron las vencedoras. ¿Por qué? Al empezar a haber una escasez de recursos, de agua potable, de alimentos, al empezar a haber una escasez, pues ellos empiezan a pelear por los pocos recursos que hay. Obviamente el Estado teotihuacano, pues tiene que proteger la clase alta. Entonces, pues se rodean de un grupo militar y pues esperan a que los ataquen o empiezan a repeler los ataques que hay. Y ahí es que viene el incendio masivo de la ciudad. Al final hay una gran mortandad. Al haber una gran mortandad, mucha gente muerta, pues no pueden retirar los cuerpos, no los pueden incinerar, no los pueden sepultar. Entonces empiezan a haber plagas que tienen que ver con estas enfermedades de la gente muerta. No hay recursos, no hay agua, no hay alimentos. ¿Qué es lo que optan los vencedores y los ganadores? Retirarse. Por ahí es que mucha de la población que sobrevive emigra y se van a otros lugares. Les mencionaba, se van a Galván, se van hacia la parte de la costa del Golfo, hacia el Tajín, se van hacia Yaxchilán, perdón, no es muy lejano, perdón, hacia Xochicalco, hacia diferentes partes van emigrando y los gobernantes que logran sobrevivir se rodean de este mismo cuerpo militar y se van protegidos por ellos mismos, escoltados, y es cuando ellos llegan a la ciudad de Tula. Entonces, no hay un vencedor, no hay un ganador. ¿Sí? Lo único que se logra es que la ciudad colapse y sea abandonada. Lo que hablamos en la actualidad, todas las grandes civilizaciones, podemos hablar del Imperio Romano, de los griegos,
inclusive los propios norteamericanos en el momento. Todas las grandes civilizaciones tienen un momento de nacimiento, viene un repunte, punto máximo y finalmente viene un declive. Muchas de las ocasiones este decremento, todo lo que les mencionaba, el declive directamente por el abuso de los para poder calcinar la calma. Entonces, no sé si responda a eso. No hay un vencedor. Sí, muy buena explicación. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Bueno, aparte de esta situación, hay que tomar en cuenta que para este momento en que Teotihuacán se está colapsando por la guerra civil, en Mesoamérica, particularmente en la área que conocemos como el Altiplano Central, los valles centrales de Oaxaca, los valles de Tehuacán, está dando una transformación en la cual, yo siempre lo he dicho de manera de broma, que a Teotihuacán le crecen los enanos. Durante mucho tiempo Teotihuacán fue la ciudad que marca Mesoamérica y muchas de las ciudades estaban los tránsito de los productos, Teotihuacán va a tener una especie de enclaves. Son ciudades que garantizan donde son la estabilidad de la circulación de los productos. Al paso de los siglos, estas ciudades van creciendo y al final, cuando se empieza a dar este proceso de desecamiento del valle de Teotihuacán, con la escasez de lluvias, con la escasez de una serie de productos necesarios, también estas ciudades que han crecido, también requieren una serie de recursos que pasan precisamente o que salen de estos lugares. Estas ciudades le van a tapar en cierto sentido también circulación de productos. Hace algunos años tuvimos una situación que es bien representativa de esto. Cuando tuvimos la escasez de gasolinas, tuvimos la escasez de llegada de productos a la Ciudad de México. Bueno, esto pueden compararlo con lo que le sucede a Teotihuacán cuando no solamente no está lloviendo, sino que no están llegando los productos necesarios para mantener tanto a una élite que los requiere, como también productos que son necesarios para el grueso de la población. A eso súmenle los problemas civiles que tiene la ciudad y a eso súmenle todos los factores que ustedes pueden imaginarse. La caída de Teotihuacán no solamente es debido a un solo factor, como decía Gabriel, no solamente es la cuestión de la llegada de grupos que están presionando la frontera norte de Mesoamérica, el cambio climático, la falta de productos y esta situación en la cual la gente deja de creer en sus gobernantes debido a esta situación de falta de lluvias, de falta de alimentos, va a terminar provocando una crisis social que en términos antropológicos lo podemos definir como una guerra civil. Nada más es un comentario para complementar lo que decía Gabriel. Muy bien. Muchas Gracias, gracias, maestro. Gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, arqueólogo. Soy Rosario Mondragón. Hola, Y antes que nada, felicitarlo por su excelente exposición. Muchísimas gracias. Y preguntarle acerca de los materiales utilizados en las pinturas, pues muy impresionantes, ¿no? En las zonas de Bonampak, Yaxchilán, Cacazla y pues ahora como menciona en Tepantitla. Por ejemplo, lo que sabía era que para el rojo marrón se utilizaba la cochinilla. Para el azul amarillo, ¿qué materiales se utilizaban? Bueno, muy buena apreciación, muy buena pregunta. La grana cochinilla es totalmente falso, totalmente. Ya se han hecho pruebas en la actualidad. En primera instancia, pues la grana cochinilla no sería suficiente para poder pintar toda la ciudad. Sí, las cantidades es lo que tenemos que ver. Lo que se utiliza en Teotihuacán, le llamamos rojo teotihuacano, en forma de broma, tiene que ver ahorita con
color que utiliza el grupo político en el poder a nivel nacional, el rojo teotihuacano. Ese se llama hematita, con H, hematita. Es un óxido férrico. Ese óxido férrico, al estar en contacto con el agua, con el oxígeno del agua, se oxida y nos da esa tonalidad. Si se dan cuenta ustedes en la parte central del país, lo que sería Tula, lo que sería Tenochtitlán, lo que sería la parte central, inclusive todavía un poco en la costa del Golfo, teníamos nosotros mucho el color rojo. En Teotihuacán yo me atrevería a decir que un 70-80% de los muros en color sólido son de color rojo, hematita. Nosotros llamamos hematita especular, porque cuando lo vemos un fragmento así a contraluz, tiene como unos pequeños puntitos, como restos de mica, puntitos muy brillosos. Como bien mencionas, Rosario, en la parte de la zona maya, lo que va a abundar es el azul, que coloquialmente nosotros le decimos azul maya. El azul maya es la paliglosita, que ahí es la reacción química que se tiene, es la reacción química del suelo, de los minerales, con el agua, con el oxígeno, la convierte en color azulado. Entonces, por eso tenemos mucho más en abundancia. Además que en la parte central, pues el color azul sería mucho más escaso, sería mucho más difícil verlo o traerlo para acá. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los minerales. Y pues sí, definitivamente redundando, la grana cochinilla no sería posible. Algunas raíces de plantas las han utilizado, ya más recientemente, bueno, simplemente la grana cochinilla sí serviría, pero como un colorante para textiles, para fibras textiles. Se sabe que hacer una mezcla con sal de mar, la sal de mar es un componente que permite que ese pigmento se fije a los textiles en aquel momento de amate o de algodón. Pero definitivamente para los murales no es viable esa idea. Okay. ¿Vale? Muchísimas gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues por mi parte, maestro, agradecerle mucho su grandiosa explicación y felicitarlo también porque nos transmite muchísimas cosas. Una pregunta, maestro. Sí, Ya cuando se reanude, se haga la apertura a las instalaciones, ¿habrá posibilidad de que haya acceso al túnel? No, bueno, yo creo que te refieres al túnel de Templo de Quetzalcóatl. No. Ajá, al que normalmente no dejan entrar. Solamente Normalmente, en bueno, forma muy especial. de hecho hay una entrada a la pirámide del Sol. Cuando nos paramos ante la pirámide del Sol hay una puerta ahí que cruza los 200 metros de la pirámide del Sol de oriente a poniente. Ese es un túnel arqueológico de 1940. Justo debajo hay otro túnel, 6 metros por debajo de la pirámide de la Luna, que se encontró en 1972. Y yo creo que te refieres al túnel que está debajo del templo de la serpiente emplumada, el que excavó Sergio Gómez ya desde hace 10 años. No es viable entrar, no es posible entrar de manera turística, podemos decirlo de cierta manera, porque los materiales que aún están en el sitio son muy frágiles. Y además puedes entras caminando sobre una tarima, no te tienes que agachar, no te golpeas la cabeza. De cualquier manera, cuando entramos a hacer la investigación, nos ponemos un casco de minero con iluminación y ya hay iluminación al interior. Pero simplemente por el hecho de que puedes dañar algo, el ser humano somos muy curiosos y somos muy depredadores. Sí. Simplemente por el hecho de que entres y te quieras llevar un recuerdo de algo que estuvo sellado por 1800 años, a la larga eso va a generar un gran deterioro. Entonces, no hay viabilidad de que, permítame la palabra, de que los mortales
podamos entrar a visitar ese lugar. Platico así rápidamente. El túnel que está a 6 metros por debajo de la pirámide del Sol, en 1991 hubo un plan piloto para que la gente pudiera entrar de manera turística. Lo mismo, teníamos que entrar con un casco de minero, con tu lamparita y una lámpara sorda en la mano. Se entraba en grupos de 10 personas. Al frente iba un arqueólogo, que es el que iba explicando, iban 10 turistas por detrás y una 12ª persona detrás, que es el que iba como esperando que nadie se rezagara, ¿no? Se llamó Plan Piloto para el inframundo en Teotihuacán. Nunca fructificó ese plan piloto porque la gente es muy irrespetuosa. En ese lugar, cuando estás por debajo, pues la humedad o el frío hace que te dé escalofrío, que te dé frío a ti. En cierto momento me acuerdo que lo cancelaron porque alguna persona, turistas de esos 10 que entraron, se orinó en la parte. Ay, qué pena. Eso echó abajo con todo lo demás. Puede ser uno entre 200, pero ya con eso, pues te digo, y además cada quien quiere traer su recuerdito. Cada quien quiere rasparle un pedacito o ver si le excavan un poquito y a ver si encuentran por ahí un fragmentito. Solamente por el hecho de llevártelo a tu casa y decir que tú tienes un fragmento de esa cueva, de ese túnel, de ese sitio, de esa pirámide, inclusive de esa conchita marina que te encuentras en el mar. A la larga, eso va generando que los lugares se vayan deteriorando y se vayan perdiendo. Entonces, no va a haber viabilidad de que podamos entrar de manera turística. Siempre. Sí, fundamentos de bastante peso, maestro. Sí, claro. Y sí, muy aceptables. Pues muchísimas gracias. Gracias ya con lo que ustedes, los arqueólogos, como investigadores, nos dan a conocer. Creo que como seres humanos conscientes debemos quedarnos tranquilos y aceptar todo eso. Muchas gracias, maestro. Y muchas gracias, maestro Ricardo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? Bueno, pues antes de retirarnos de la sesión, les comento lo siguiente. Habíamos comentado la semana pasada de que vamos a tener una salida para el día 23 de mayo, coordinada aquí por Gabriel a la zona arqueológica de Teotihuacán. Obviamente no vamos a visitar palacios, no están abiertos aún al público, pero a partir de ahorita queda abierta la confirmación. Tengo una lista ahí de 22 personas. Quiero que me confirmen a más tardar para el día martes quienes van a asistir, porque tenemos que hacer ajustar los detalles para el transporte, para la comida, para los transmisores de audio, para tener una distancia suficiente entre el grupo. Entonces, sí queremos que a más tardar para el miércoles tengamos ya la confirmación de las personas que vamos a ir, para que podamos ver el transporte, para que podamos ver lo de la comida, lo de los radios y la logística, porque hay que salir de la Ciudad de México a más tardar a las 8 de la mañana, porque solamente se están vendiendo 1,500 boletos. Entonces, si no llegamos antes de las 9 a la puerta, no vamos a entrar al sitio. Entonces, sí tenemos que ser muy específicos en esto, de que a más tarde el miércoles, y ser puntuales en la salida. Tenemos que salir a las 8 en punto de la Ciudad de México para estar un poquito antes de las 9 que abren la puerta y poder tener acceso. Solamente son 1,500 boletos los que se están vendiendo, entonces necesitamos tener una logística bien planeada. Por esta ocasión les estamos pidiendo que a más tardar el miércoles tenemos que tener la confirmación de toda la gente, ¿vale? Si quieren apuntarse, hay espacio suficiente todavía, pero sí, a más tardar el miércoles a las 5 de la tarde, necesito obtener la confirmación de los que van para que podamos hacer toda la logística del recorrido el día domingo por Teotihuacán. ¿Vale? Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias, maestro. Felicidades por su día. Gracias, maestros. gracias por su atención.
Muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, maestro. Gabriel. Gracias a todos. Gracias, Gabriel. Bonito día para Igualmente ustedes. a ustedes, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Bye. Que tengan buen día a todos. Gracias, igualmente. Igualmente. Bye. Bye, bye. ¿Cuánto duró? Una hora y media. Evelyn duró como 2 horas y media desde que estaba ya preguntando. Desde que estaba preguntando, ya mero, son como los turistas. Ya mero, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. ¿Cuánto falta? Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. ¿Cuánto falta? Ana.